Dando la vuelta por las redes sociales, en el Twitter en especial, encontré un hilo muy interesante que expresa lo que la mayoría de los ecuatorianos sí, lo han notado y se han expresado en la misma red social sobre la posta, sobre el cambio increíble y extraño de 180 grados sobre la posta, de ser un canal digital anticorreísta, a hacerse correísta. Así es. Y buscan la salida del presidente. Es más, hay un video donde dice, ¿cuánto tiempo le damos? 6 meses. No, yo no creo que llegue ni agosto siquiera, dice un tarado por ahí. Que no sé el nombre de ese tarado. Solo se conoce a Anderson Boscan y Luis Vivanco. Y este es el primer Twitter que coloca este señor. Dice así, cosas que no cuadran sobre la posta. Debo aclarar que siempre he admirado su trabajo y he visto el 80 o 90% de los programas realizados por ellos. Debo aclarar que yo también he visto mucho, no de Anderson Boscan, más he visto el de Luis Vivanco. Entonces comienzan sus Twitter así. Primero, la mayoría de sus entrevistas previo a los últimos comicios o los últimos meses son ligados al correísmo. Sí, por ejemplo, entrevistó a Yunda, Aquiles, Zamora, Castro, Jairala. Y también entrevistó a asambleístas, correístas como correístas de Pachacuti, también social cristianos. Y ex autoridades o ex miembros del gobierno de Correa, que antes no iban a la posta, ahora van. Ahora van. Y muchas de las veces, como dijo en un programa que hace Logan y Logan, a ellos le pagan para salir en su programa que tenía Logan en un auto, ¿no? El capo, copa, el carro de Logan, algo así se llamaba ese programa. Entonces, de pronto, correístas en la posta. Segundo, seguimos con el hilo. Saca Gran Padrino, previo a la consulta. En las últimas semanas sacaron la supuesta investigación Gran Padrino, que ahora la fiscal Diana Salazar dijo que ese informe no va de acuerdo a lo que ellos tienen de información, que ese informe prácticamente es falso, lo dijo. En otras palabras, ¿no? Segunda, la sacan el Gran Padrino. Tercero, tienen un audio con Ben 10 hablando a nombre de Fito, de Junior, de los cuales no hablan jamás. Ellos no hablan sobre la mafia, no hablan sobre el narcotráfico, no hablan sobre esas cosas. Para nada, solo se han dedicado a darle palo al gobierno de Lazo, de los cuales no hablan jamás. Además, en la transmisión de los reportajes Paz o Plomo, alardean de tener línea directa con Fito y Junior y que usaban para consultar lo que ocurría en directo. Situación que solo se consigue si eres parte o a su vez si tienes un alto poder que te permite tener este tipo de acceso o informantes de alto calibre delincuencial en exclusiva. Era sospechoso. Ningún medio de comunicación se atrevía a entrar en la penitenciaría, aparte con todas las cuestiones que iban pasando en la masacre y todo eso. Cualquier periodista normal no va, y peor acompañado con tu mujer, porque Boscan va con su esposa, con su mujer. O sea, increíble, va a poner doble riesgo. Si me pasa algo, que me pase a mí, a ti no. O vas tú o voy yo, uno de los dos, pero no los dos. O sea, hay plena confianza entre ellos para poder entrar sin ningún temor ahí. Inclusive hay gente que cae presa, tiene miedo de ir preso por las cosas que pasan dentro de la penitenciaría, las masacres y todas esas cuestiones, ¿no? Cuarto, consiguen informe de inteligencia antinarcóticos
que es algo que es prohibido, no puede tener ellos desde la policía sacar esa información, algo que no deberían tener, ¿no? A los cuales no se puede acceder, porque esa cuestión lo maneja inclusive desde la DEA, o sea, información antinarcótico desde la DEA de Estados Unidos, manejan esa información y ellos accedieron. ¿Cómo pueden haberse filtrado? Bueno, malos policías que de pronto filtran esa información. Continuamos. Que dudo mucho que se los hayan dado la cúpula policial. Eso se puede recibir por medio de filtración que se vende normalmente a la mafia por parte de malos elementos policiales. Es decir, si sale esa información se les da directamente a la mafia, no a un periodista. No a un periodista, sino a la mafia. El periodista no, porque el periodista no le va a pagar lo que de pronto la mafia sí le puede pagar a un mal elemento de la policía. Y ellos, al parecer, le facilitan a la posta, a Vivanco o a Boscan más directamente. Quinto, ha dedicado la mayor parte de sus programas, ellos, últimos 8 o 10 meses, a darle palo al gobierno del presidente Lasso, Guillermo, sin reconocer uno solo de los tantos logros conseguidos hasta ahora. Así es, hay logros del presidente en estos 2 años casi de gobierno del presidente. Solo por nombrarte uno, el préstamo al 1% a 30 años, al 1% de interés a 30 años, que nadie te presta, solo por nombrarte uno. Séptimo, consiguen audios de ex correístas o personas ligadas al narcotráfico como Cortázar, que tiene serios lineamientos con Jordán, y a su vez ligados a bandas criminales. Solo ellos pudieron haberle dado. Queremos desestabilizar al gobierno, los correístas mismos vamos a pasarte ciertos audios sospechosamente para decir que tienen algún tipo de vinculación con el gobierno. 8. Consiguió entrevista inédita previa a su muerte con Norero, cuando nadie sabía de su existencia. Claro, con Norero, y Norero estaba no en la cárcel, Norero estaba afuera y ellos tienen acceso a una conversación con ellos en un terreno baldío, le ponen algo que le distorsionaba la voz, lo filman con un dron, no se le ve la cara a Norero, pero en un programa de la posta mismo confiesan ellos que ese programa fue con Norero, que después cayó preso. Es decir, este señor Norero, antes, en el 2020-2021, se declaró muerto en Perú, supuestamente por COVID. Pero está viviendo acá, pero tenía acceso con los de la posta a conversar. Muy sospechosa esa situación. 9. Único medio en conseguir permisos de líderes criminales para realizar reportajes nunca antes vistos desde adentro de las cárceles, y casualmente habla de los beneficios de los líderes de la cárcel. Sin embargo, nunca mostró o habló de las comodidades o negocios de Fito y Junior. O sea, hablaron de los beneficios de otros, pero menos de estas personas que son las que dieron la autorización y dieron el acceso para que ellos puedan conversar. 10. Nunca se ha ido en contra o han hecho reportajes minuciosos de jueces o fiscales corruptos que han dado libertad o han fallado a favor de delincuentes confesos o en procesos serios de corrupción o narcotráfico, como Daniel Salcedo, alias Madrid, alias Junior, Jorge Glass, alias Vidrio. Nunca se habló de esos jueces. 11. Hablaron tanta mierda de Rafael Correa, alias Calígula, y al final todas esas cosas eran verdad. Estas jugadas de Correa son reales, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo, en una entrevista con Cuba Londra, que es una cubana que vive en el Ecuador, los que no la conozcan,
es una emisaria de Cuba, en el cual ha llegado al Ecuador para amedrentar al gobierno, que no sea de izquierda, y adoctrinar a las personas por medio de su programa, hecha la muy progresista, la muy feminazi, un poco de pendejada. Pero es totalmente una cubana que huye o sale de Cuba, del paraíso cubano, para venirse a Ecuador a vivir. Entonces es una emisaria. Y entonces ahí Boscan le dice a esta señora Cubalondra, dice, hay que ser idiotas para decir que un expresidente tiene nexos con narcos. Tiene nexos con narcos. Y no solo él. Todos los socialistas del siglo XXI ya no son socialistas del siglo XXI, son narcosocialistas del siglo XXI, que es algo que nace desde el Foro de Sao Paulo y se refuerza en el Grupo de Puebla, que es un video que lo voy a hacer, que lo hice, no, nunca lo subí, y lo voy a hacer y subirlo, ¿no? A subirlo el video para que la gente sepa de dónde nace este narcosocialismo siglo XXI. Y que, aparte de decir que no, Correa no es ningún narcotraficante, que no tiene nexo, sin embargo, al presidente Lazo Guillermo le ha tratado de narcotraficante, mafioso y un montón de improperios por un solo caso de corrupción, y que hasta la fecha solo se ha encontrado pruebas de un amigo del cuñado del presidente que pareciera que tuvo intención de ensuciar al gobierno, porque esa es la intención, ensuciar al gobierno. Nada más fue la intención de este Cherres, ensuciar al gobierno. Y que si se analiza a fondo los audios, en la mayoría dice abiertamente, si se dan cuenta que yo tengo poder hasta para poner ministros o hacer alarde de supuesto poder que dice ostentar, que claramente se aprecia un sesgo intencional de lograr algo que desconocemos. Claro, porque este tipo en ese audio dice claramente, no, yo tengo poder y esto, y le facilitan el audio a la posta. No es ninguna investigación. Él habla eso de adrede se pone a decir esas cosas y les da para hacerle creer a la gente, mira lo que dijo este tipo, que él tiene poder, él tiene ministros, y es un narcotraficante, que tiene nexos con la mafia, mírenlo, ahora. Entonces, claramente es un tipo que hace estos audios y se los pasa a la posta. Y se los pasa a la posta para que ellos digan que él está poniendo ministros en el gobierno. 12. No se explica que un tipo como Cherres, con viejos nexos con la mafia albanesa, que normalmente siempre anda un paso adelante de la policía, da papaya y genera pruebas abruptas, ingenuas, como alardear de su poder o hablar por teléfono en línea abierta sabiendo que podrían escucharlo. Lo que acabo de decir, ese tipo, esos audios son grabados de adrede para pasárselos a la posta. 13. En muchos de los audios revelados y donde aparece Cherres, siempre se busca involucrar a Danilo Carrera mediante llamadas en directo y dando claras muestras de tener acceso directo a él, conociéndolo que lo pueden escuchar. Un delincuente de este nivel no va a dar papaya tan fácil. Lo que sucede es que este tipo es un emisario correísta. Y el narcotráfico está ligado al socialismo del siglo XXI, que fusionados se llaman narcosocialismo del siglo XXI. Entonces, si este presidente incautado más de 300 toneladas de droga en menos de 2 años, lo que no ha hecho Correa en 10 años, entonces estamos hablando que está entorpeciendo el narcotráfico. Y no solo eso, el presidente en la consulta popular pedía la extradición de los capos de la mafia, algo que Correa se opuso y sus borregos se opusieron, el narcotráfico se pone, el crimen organizado se pone. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? No hay ningún tipo de coincidencia. Hay una sociedad ahí. Dentro de estas investigaciones ha salpicado también a Ronnie Aliaga,
un Latin King que es asambleísta de Correa, y algunos excorreístas a los cuales la posta, por razones desconocidas, no les da la misma cobertura o importancia para denunciar a estos delincuentes. En esos audios se escucha a estos otros nombres para ponerle más fuerza al audio, porque esa es la intención. Pero eso sí, no los achaques a ellos, no a los correístas, no los achaques, solo al presidente Lazo. Y eso es algo que Ronnie Aliaga salía a decir, que esos audios no son válidos como para poner un juicio a una persona honorable como él, pero sí a un presidente. Sí a un presidente que lo llaman de narcotraficante cuando el señor solo colaboró en la campaña del presidente Lazo, que parece que colaboró y no directamente con el presidente ni con el grupo que estaba encargado de la campaña, sino con el hermano de Jaime Nebot, José Nebot. Y ellos hacen un grupo aparte para hacer campaña en favor del presidente Lazo, en el cual no tenían ningún acceso ni el presidente Lazo ni nadie. Es más, mucha gente podía haber dicho, por ejemplo, si tú estabas en la campaña electoral, el presidente Lazo ni me conoce, ni te conoce, ni nos conoce a la mayoría de los ecuatorianos, solo nos ve como una sociedad ecuatoriana, y tú colaborabas en una de esas, qué sé yo, de la campaña con agua, con botellas de agua a la gente que acompañaba al presidente. Mire, tenga unas aguas ahí a la gente que acompañaba en la campaña al presidente Lazo, en campaña para el presidente. Ya te hacía socio, ya eres parte, el presidente tenía un compromiso contigo, ni te conoce, pero si tú colaborabas, no tiene nada que ver. No, eso no significa que tengas compromiso del presidente contigo porque colaboraste con agua, porque colaboraste en el pleno sol, regalándole agua a la gente, ya el presidente ya tiene compromiso contigo. Entonces estos tipos, José Nebot, hermano de Jaime Nebot, colaboró. Aparte que sabemos que Jaime Nebot estaba apoyando también al presidente Lazo. Pensó manipular al presidente Lazo, Jaime Nebot tener la presidencia de la Asamblea. 15. Diariamente el Ecuador tiene episodios muy duros y lamentables como el fraude electoral que pasamos recién, los problemas de toda índole de los cuales podrían también reportar. Sin embargo, han dedicado meses a un solo tema, con serios sesgos que dan a notar algún interés oscuro detrás. Así es, como le venimos diciendo. ¿Cómo le pueden llamar narcotraficante al presidente? Y que este señor tiene cierto poder sobre el poder del gobierno, sobre el presidente, solo por haber dado unas mascarillas. Porque es lo que dijo ese señor José Nebot, hermano de Jaime Nebot, dijo que él colaboró con unas mascarillas. Como cualquiera pudo haber colaborado con guantes, otros pudieron haber colaborado con agua. Entonces, no tiene nada que ver ni tener compromisos el presidente con este señor. Y decirle narcotraficante al presidente de la República, porque se dice que es $1 millón que colaboró Cherres ahí en la campaña. Como que si el presidente lo hubiera necesitado cuando paga en impuestos $600 millones al año, según lo que leí por ahí, millones de dólares paga anuales, para que por $1 millón va a ensuciar la presidencia. No tiene lógica. La posta, lamentablemente, ha caído muy bajo, se ha vendido al mejor postor, como dice la sociedad en estos últimos meses, y queda claro que el narcotráfico lo está utilizando para derrocar a un presidente que les está haciendo la guerra.